placer para mí estar acá en esta reunión de Zoom, en donde tenemos unos invitados muy especiales para que puedan contar su testimonio médico misionero. Ellos son nuestros amigos Fernanda Maciel y, Catherine Maciel y Fernando Silvestre. Ella es médico, estudió en la Universidad Adventista del Plata y actualmente está como residente en el hospital en Sao Paulo. Él estudió administración y está trabajando en la empresa de alimentos Superboom. Bueno, ellos están casados hace 4 años y se conocieron en una misión en el río Amazonas sobre el barco Lucero 30. Y es donde allí queremos hacerle algunas preguntas y más que nada para que ellos nos cuenten su testimonio especial en cómo el Señor utilizó sus vidas para poder bendecir a otros, siendo canal de bendición. Así que los invito a todos a poner mucha atención y que podamos disfrutar de este testimonio enriquecedor. Muchas gracias por la invitación. Viste que no hablo muy bien español, mi esposo tampoco, pero intentaremos contar un poquito de lo que vivimos y para nosotros es un gusto hablar de esto porque en la realidad creo que fueron los años más felices de nuestras vidas, el tiempo que estuvimos ahí en la misión. Les voy a compartir algunas fotitos. Quisiera poner todo, pero son muchas fotos, así que saqué una foto nomás para que pudiéramos ver. Pero antes de eso, voy a dejar que mi esposo se presente, así que hable un poquito portugués, así hacemos clase de portugués un poquito antes. Para te falar um pouquinho, se apresentar para ele. Bom, meu nome é Fernando, como a Fabiola falou, trabalho na Superbom, tive 4 anos na Amazônia, morando e trabalhando na missão, desde comunidades ribeirinhas até dentro da embarcação Luzeiro 30. Atualmente aqui em São Paulo, desenvolvendo um trabalho junto à Superbom, fazendo sucos deliciosos para toda a comunidade do estado e região aqui do Brasil e alguns lugares de fora também, né? É isso. Muy bien. ¿Entendieron? Bueno, chicos, Ana me había comentado que quería que hablara un poquito de cómo fue la decisión de ir a la misión. Yo hablo por mí, estudié medicina en la UAP y es una universidad que tiene el foco mucho misionero. Por ahí participaba de algunos grupos, pero después que terminé mi cursada, tenía muchas ganas de salir y trabajar para Dios, como una forma de retribuir todo lo que me había hecho en la universidad, que me fue bien y todo eso. Así que presenté mi tesis el 18 de diciembre y hasta que viajara salí de Argentina el 24 de diciembre. Así que estaba ahí en el aeropuerto y una mujer estaba sentada a mi lado y vi que ella estaba en su computadora y empecé a hablarle y me contó, mira que voy a Perú y después de Perú voy a Amazonas a trabajar con los niños de ahí que viven cerca del río. Y yo le dije, ay, qué copado, ¿cómo lograste eso? ¿Cómo encontraste? Es mi hermana, es casada con un pastor, entonces voy por Adra. Y para mí como que fue una respuesta de Dios porque yo tenía muchas ganas. Y le pregunté, pero ¿tú eres adventista? Y ella me dijo, no, pero me explicó que su hermana era y que iba. Entonces me dije, decime cómo yo puedo ir. Y ella me dijo, no sé, pero busca en internet. Entonces abrí mi computadora y puse trabajo voluntario en Amazonas. Y me apareció de Salvavidas Amazonas. No sé si ustedes conocen, pero es un programa antes no era de la iglesia, era un programa aparte de la iglesia que como que reclutaban personas para hacer trabajos en las comunidades. Y bueno, dije, no, entonces yo voy, me anoté ahí y pensé, capaz que no haya más cupos, porque en noviembre habían puesto la misión y ya era final de diciembre.
Y el otro día me contestaron y me dijeron, sí, tiene cupo. Así que me arreglé y hablé con mi mamá y fui. Eh, para hacer el contexto de mi esposo, él estaba trabajando y alguien le había dicho que había la misión y se anotó, fue el primero a anotarse para la misión y bueno, nos conocimos ahí. Capaz que en una otra oportunidad pueda hablarle de su historia, que es interesante cómo Dios le sacó del mundo y le trajo de vuelta. Entonces fuimos a la misión, tuvimos como 10 días y yo me enamoré de la misión. Todavía no de él, pero de la misión nomás. Les traje un poquito de la foto porque esta es la familia con quien vivía ahí. Esta señora era la dueña de la casa que se llama Elani y ese es su esposo, Demar se llama, y su hermana. Después del año que fuimos de misión, como 10 días, fue la misión corta, yo hablé con Dios y le dije, Señor, si tú me ayudas con la reválida de mi título a Brasil, yo te voy a dedicar un año de mi vida acá. Y bueno, Dios me ayudó y hice el examen, aprobé. Y dije, ay, no, pero antes voy a otra misión a ver qué cosa, ¿no? A ver si voy realmente o no. Y esta foto fue de esta misión cuando reencontré con Fernando, que se quedó allá después de nuestra primera misión. Y bueno, nosotros estábamos haciendo açaí, es una forma bien casera, ellos lavan los granos y ves que yo estoy aplastando y después pone otro lugar y así que sí, es bien copado. Ahí estamos jugando con los niños. De esta segunda vez que fui como para estar 10 días más, fuimos a pescar y a hacer comida cerca del río con los niños. Y bueno, después de estos 10 días yo dije, no, Señor, de verdad quiero venir, quiero trabajar y me quiero quedar para siempre acá. Entonces volví a mi casa nomás para pedir demisión de mi trabajo y explicar a mis padres que iba a volver. Y en este momento me dijeron que era loca. Mi papá peleó conmigo, mi mamá también, lloraron mucho. Y el día de viajar de vuelta a Amazonas, antes fuimos a la iglesia y mi papá agarró el micrófono y dijo que quede bien claro que esta decisión es totalmente unilateral, que nosotros no compartimos de esta decisión. Y para mí como que fue terrible, porque no entendía cómo que yo quería dedicar mi vida a Dios y mis dones, mi trabajo, y mis padres no aceptaban eso. Y todo lo que pensaba era en lo que podía construir, lo que podía tener de bienes materiales. Y bueno, me dejó muy triste. Estuve medio mal con mis padres los primeros meses que estuve, no, en realidad todo el tiempo que estuve en Amazonas, mis padres como que decían, no, venía a la casa de vuelta, salí de ahí, solo hay aborígenes ahí, qué sé yo, hablaban cosas así bien terribles. Bueno, pero la realidad es que me encontré, yo tenía mucho miedo, pensaba que iba a encontrar como muchas onzas, no sé si se dice onzas en español, y jacaré, no me acuerdo cómo hablan el nombre de los bichos, y muchas serpientes y todo eso. Pero no encontré nada de eso, encontré muchos niños, ves que en nuestras reuniones los niños siempre estaban, entonces nosotros le enseñábamos mucho las músicas. Esta es la comunidad en que viví, tenía una dupla, nosotros trabajábamos mucho con los niños. Le enseñábamos de la Biblia, le enseñábamos canciones de la iglesia y ellos siempre participaban. Pero los adultos también, esta fue una iglesia que construimos con la ayuda de ellos. La comunidad tenía como 10 familias, eran como 60 personas y ellos fueron a la floresta y cortaron la madera, hicieron todo. Entonces eso fue muy lindo porque
Ay, me emociono porque yo extraño vivir ahí y nosotros vimos muchos milagros pasar ahí. Uno de ellos que le quería comentar, no sé si ven este proyector. Yo tenía una computadora nomás y como la comunidad venía a la programación, la canción ponía nomás en la computadora para que lean y ellos no sabían leer o no podían ver porque tenían problemas de visión. Y nosotros empezamos a despertar a las 3 de la mañana para pedir a Dios que alguien nos donara un proyector. Y nos donaron 3 proyectores al final de la semana. Y no teníamos teléfono, no teníamos nada. Entonces después, en un momento que agarró mi teléfono, mi esposo, que ahí ya era mi novio, me llamó y me dijo, escucha, nos donaron 3 proyectores. Uno nuevo, uno más o menos, y el otro, la plata para comprar. Así que nosotros vimos mucho. Después estuve en esta comunidad como 6 a 8 meses y trabajaba ahí nomás. Dábamos estudios bíblicos, ayudábamos en la casa, viajábamos por comunidades cerca para visitar a las personas. Pero después, como yo era médica, me invitaron a ser parte de misiones cortas, para coordinar con mi esposo las misiones cortas. Y ese es un grupo que fue, y dormíamos así en hamaca paraguaya, así se dice, ¿no? Y dormíamos todos juntitos. Es muy copado a los chicos que quieren ir, que tienen ganas. Ay, yo les recomiendo mucho hacer la misión de 10 días. Nosotros estuvimos novios como 10 meses antes que nos casáramos. Y antes como... En 4 meses de noviazgo nos llamó el Brad, que es el coordinador del proyecto ahora del Misión Noroeste, y nos dijo, ¿cuándo piensan en casar, chicos? Y nosotros le decimos, qué sé yo, capaz que el año que viene. Y le dijo, bueno, es que tengo que hablar con ustedes porque nosotros estamos intentando que vuelvan el proyecto Lucero, y como Fernando tiene el ARRAIZ, que es el permiso para manejar embarcación, y tú eres médica, queremos hacer la invitación de que trabaje en la Lucero. Y nosotros decimos, ay, tenemos que orar, y nos quedamos muy felices, al mismo tiempo muy nerviosos, porque, ay, ¿cómo va a ser eso? Y en este momento, el proyecto teníamos una otra Lucero, que era la Lucero 27 y la 26, pero eran chiquitas, una de madera y otra de hierro, pero muy calientes todas las dos, y nos invitaron para ir a la de madera, pero ella estaba como, no sé si se dice en español, el casco, la parte de abajo del barco estaba podrido. Entonces llamaron a alguien para arreglar, y el señor subió a la embarcación y bajó en el mismo rato y dijo, no, yo no me voy a quedar acá arriba porque eso se puede, ay, ¿cómo se puede afundar ahora. Y nosotros estuvimos ahí y nos dijo, bueno, capaz que no vayan en esta embarcación. Y empezamos a orar por una embarcación nueva. No, perdón, en realidad estábamos orando por una embarcación nueva antes que nos dijeran que iban a hacer una embarcación nueva. Y nosotros oramos y decíamos, Señor, queremos una embarcación que tenga una... perdón, es que hay fuegos afuera y el perrito se asusta. Queríamos una embarcación que tuviera una pieza grande adelante, 2 piezas atrás, con una cocina, la parte de arriba con una parte para hamaca. Y bueno, empezamos a orar y un día el Brett nos dijo, nos llamó el chico este que va a arreglar la embarcación para mirar el proyecto de un barco que tiene, que quiere vender. Y nos enseñó esta que les muestro, y era igualito lo que habíamos orado y no habíamos dicho a nadie. Así que Dios nos regaló la Lucero 30 y fue muy lindo. Estuvimos ahí 1 año y medio solamente en la Lucero, y antes nosotros nos quedamos 1 año y medio en comunidades. Después
un año y medio en la Lucero. Esta parte de adelante es donde se maneja la embarcación. Acá tenemos nuestra pieza y allá atrás los demás que eran de los voluntarios. Vivimos con nosotros dos, una enfermera y alguien que ayudaba, a manejar o atar el barco. No sé si sí. Bueno, ahí está mi esposo que se creía mucho manejar. No, manejaba muy bien la embarcación. Después le muestro la foto que hizo un agujero muy grande en la embarcación. Bueno, chicos, así fue nuestra vida ahí. Nosotros viajábamos a cada 20 días No, perdón. Nosotros fuimos a una ciudad que es muy lejos de Manaus, queda como 7 días de embarcación. Dia e noite. Sí, se manejamos día y noche y nosotros vivíamos de donación y las personas donan para tener el combustible y entonces teníamos que quedarnos mucho tiempo porque era muy lejos, entonces no podíamos ir y volver a cada semana. Entonces íbamos y nos quedábamos como 20 días, 30 días y de la embarcación lo que puedo decir es que no teníamos energía. Teníamos como el suficiente para 5 horas, 5 horas por día de energía. Entonces prendíamos el motor de energía en la mañana, media hora, porque teníamos un freezer, una refrigeradora, no me acuerdo cómo se dice, que poníamos mucho hielo antes de viajar y ahí poníamos todo lo de alimentación. Entonces prendíamos media hora en la mañana para quedar medio frío y conservar nuestros alimentos. Al mediodía y a la noche prendíamos 3 horas para cocinar y hacer lo que teníamos que hacer. Pero como nos quedábamos mucho tiempo, nuestra comida se terminaba, ¿no? El tomate, la cebolla, todo lo que es alimento que se perece. Entonces, lo que decidí después, le vamos a enseñar, que empezamos a plantar en nuestra embarcación. Un día, en nuestra primera misión, estábamos desayunando y llegó un chico en una embarcación chica, ¿cómo se dice? Canoa. Canoa. No sé cómo es canoa. Boat, barco. Boat. Y nos dijo, ay, esta es la embarcación de médicos. Es que tenemos una chica que está en el proceso del trabajo de parto y no queremos que ustedes nos ayuden. Y yo nunca he hecho un parto sola. Ay, me puse re nerviosa, pero agarramos todo, ¿sí? Con la enfermera tampoco había hecho un parto. Ay, Señor, por favor, bendice. Y era indígena la mujer. Y peor, para trabajar con indígena ahí, tú tienes que tener un permiso especial. Y nos invitaron y, ay, qué sé yo, vamos, arreglamos todo y fuimos. Pero gracias a Dios, cuando llegamos el niño ya había nacido. Es esta nena que está ahí. Pero tenía el cordón umbilical así como 20 centímetros casi. Una chica de la comunidad agarró el bebé cuando nació y le ató como algo de las hamacas. Y entonces cuando llegamos ahí, fuimos a examinar el nene, la mamá, a ver si estaba todo bien. Y estaba todo bien. Y le preguntamos, ¿cómo se llama el nene? Y me dijo, se llama Victoria. Ah, está bien, entonces vamos a orar por Victoria y oramos por ella. Y en nuestra última misión, nosotros fuimos a una comunidad indígena y una mujer se quedaba mirando y miraba y miraba. Y me dijo, ustedes no se acuerdan de mí, ¿no es cierto? Y nosotros le decimos, no, perdón. Yo soy la chica que tuvo el bebé que ustedes ayudaron. Y en esta misión, justo la última, esta mujer se bautizó con su esposo. Entonces fue re lindo, sí. Y lo que quería comentar también del trabajo de la Lucero es que estaban muy eufóricos, muy felices en la primera misión, que fue esta misión. Y cuando llegamos a una comunidad que habían 2 adventistas, vino una mujer llorando, y me dijo,
No, no, y ella estaba llorando también, me dijo, lloré tanto, tanto, tanto que Dios enviara la Lucero para acá. 7 anos. Sí, lloré 7 años por eso, así que Dios contestó mis oraciones y hoy ustedes trabajan acá, vinieron, así que nosotros nos quedamos muy contentos, fue la primera vez. Y bueno, les enseño nomás, esta fue una comunidad indígena, él le contaba la historia de la multiplicación de los pescados y los panes, y le sacaba de adentro, y lo gracioso de ahí es que los niños estaban curiosos, pero cuando saqué la cantidad de panes adentro del cesto, los adultos dijeron, ¡oh! Porque eran todos indígenas, ¿no? Cuando no estábamos en las comunidades, nosotros nos quedábamos en la ciudad porque no teníamos combustible, pero nosotros parábamos nuestra embarcación eran varias casas que se llaman flutuantes, no sé cómo se dice eso en español, pero las casas quedan bien juntitas y nosotros parábamos ahí nuestra embarcación. Y los chicos, los niños son muy curiosos. Y iban ahí y preguntaban, y qué sé yo, y ven este chico grande acá, tenía 14 años y no sabía leer. Y yo descubrí eso porque le dije, che, Francisco, ¿tienes ganas de estudiar la Biblia? Y me dijo, sí, tengo. Y le regalé una Biblia y un librito de estudio. Así que me avisen que estoy hablando mucho. y, me, y me dijo, y le dije, dale, lee el versículo tal. Y me dijo, no, no, está bien. Le dije, dale, Francisco, lee. Y me dijo, no, no, está bien. Y le pregunté, ¿no sabes leer por acaso? No, sí sé, bueno, entonces lee, a ver. Y nuevamente como que no quiso. Yo, está bien. Y el otro día estaba con mi esposo nomás en este momento. Y le llamé solito y le dije, no sabes leer, ¿no es cierto? Y me dijo, ay, no, no sé mucho. Y le dije, bueno, entonces te voy a enseñar. Vas a venir todos los días y te voy a enseñar a leer. Y el primer día fue, le gustó, habló con su hermana y dijo, ay, mi hermana y mi prima pueden ir. Y yo le dije, sí, pueden ir. Y después vino, ay, mi otra hermana puede ir, sí, puede ir. Y mi otra hermana, tenía como 7 hermanos, el chico. Y después llamó sus primos y los vecinos, al total como llegaron a 13 niños en nuestra embarcación, todos los días estudiando. Después empezó a leer, sí despacito, pero sí empezó a leer al final de 6 meses. Se bautizó también en la iglesia. Nosotros hacíamos como pequeños, se llama pequeño grupo, este grupo de la iglesia. Nosotros hacíamos a los viernes con ellos y después empezamos a invitar a sus padres y también se bautizaron. Así que fue un trabajo lindo porque nosotros nos quedábamos muy nerviosas, como que nos quedábamos medio enojados en la realidad. Por estar en la ciudad, nosotros queríamos ir a la comunidad, pero no teníamos combustible, no teníamos plata. Y después de un tiempo, la enfermera de esta chica que está conmigo, ella un día estaba muy triste porque decía, no, yo vine para estar en la comunidad. Y yo le dije, mira, Jimmy, Dios tiene planes que nosotros no conocemos. El tiempo que estamos acá, estamos haciendo el trabajo con los niños y capaz sea eso lo que quiere que nosotros hagamos ahora. Y así fue, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer el trabajo en la ciudad y en las comunidades, así que estuvo re lindo de trabajar. Les comento un poquito de esta foto con mi esposo. Esta señora tuvo un accidente vascular cerebral, así entienden, ¿no? Era profesora, estudió toda la vida y le gustaba muchísimo leer. E mi esposo foi hablarle, como foi que ela falou para ti? Que queria ter uma Bíblia que ela conseguisse ler, que a dela era de letras pequenas. No sé si entendieron, pero ella le dijo que quería una Biblia que tuviera letras grandes porque ella tenía ganas de leer la Biblia y no podía. Y justamente nos habían regalado Biblias de letras grandes.
y les regalamos, y en otro viaje que fuimos, la Biblia ya tenía las hojas así como, viste que cuando estudias mucho, que la hoja de la Biblia queda medio dobladita así, y bueno. Fueron muchas oportunidades que tuvimos. Este chico tenía un absceso en el pie y no tenían plata para ir a la ciudad y tenía fiebre, no podía caminar. Y justo llegamos y el papá dijo, ay, tu esposa puede ir a mirar a mi hijo porque tiene el pie muy hinchado. Ay, ustedes que son médicos y estudiantes, ven que está re hinchado el pie. Y le hice un piquecito para salir la secreción y el otro día estaba muy bien. Esta es la parte de embarcación de arriba. Yo, hasta maracuyá yo planté. Tenía pimentones, lechuga, no me acuerdo cómo se dice, couve. Había de todo. Esta es una señora que fuimos en una comunidad. Ella era muy católica y fui a visitar y yo siempre llegaba antes y le decía, ¿puedo venir a hacer consulta en tu comunidad? Y ella me dijo, no, así como re enojada, no. Y yo le dije, está bien, entonces me voy, soy médica, ¿no? Entonces sí que me voy, pero si ustedes necesitan algo, que me hablen. Y estaba ella nomás sentada ahí en este mismo lugar. Y cuando salí, la hija salió del cuarto y dijo, mamá es médica. Ahí habló el nombre de la otra chica y dijo, fulana necesita atención, está embarazada. Y me dijo, bueno, yo pensé que era creyentes. Acá se dice como personas cristianas, se dice crente. Yo pensé que era crente, porque de estos tipos de personas no quiero ni cerca. Y entonces le dije, ay, perdón, pero yo soy cristiana, pero hoy vine a hacer la cura física nomás. Y como medio así, está bien. Y empezaron a salir todas las personas dentro de la casa, de la pieza, así que había un montón de gente en la comunidad y ella le había dicho que todos se escondieran, ¿no? Al final nos regaló una sandía así muy grande, como cuando ellos regalan algo es ay, perdón, es como se dice, si ay, me gustó, tipo, te quiero, te acepto en mi casa. Así que fue muy bueno. Nuestros niños les sacábamos, ay, ¿cómo se dice? Piollos, piojos, Piojos, piojos. piojos. Ay, había un montón, entonces me puse la toquita. Eh, bueno, hay un montón de fotos más, les muestro nomás, pero mi esposo quiere, eso es lo que teníamos que caminar arriba de la madera, así de los árboles que cortaban, porque era muy alto, no parece, pero era muy alto de acá hacia abajo, y después teníamos que subir las escaleras y nuestra lucero. Y bueno, mi esposo quiere contar una historia que tuvimos ahí en una comunidad. Eh, Son muchas historias, no sé si ustedes quieren saber más de los milagros, les puedo llegar a comentar. Eh, Sí. Está bien. Mi esposo va a contar un milagro que vivimos y después les cuento más. Ao organizar uma das missões, vimos que tínhamos poucos remédios para atender a demanda de comunidades planejadas, né? E começamos a orar, então, para que alguém fizesse a doação dos remédios para que a gente pudesse dar atenção básica a todos os lugares por onde passaríamos com o barco. Mas as orações não foram atendidas como esperávamos, né? Não ganhamos uma carga de remédio a mais ou uma caixa a mais de remédios, né? E falamos, então, vamos confiar em Deus, orar e vamos seguir o rio. Juntamos em oração durante os dias que antecediam a viagem e ao sair estávamos bem apreensivos, com medo de que o remédio não fosse suficiente, e o resultado foi que
a gente tinha programado 24 comunidades a ser visitadas, acabamos visitando 2 comunidades a mais. Logo no início, a gente já começou com 2 a mais do planejado e falamos, não vai dar, vai acabar esse remédio de qualquer jeito. E continuamos em oração e ao chegar o fim da missão, olhamos para a caixa e ela continuava cheia de remédios, ela não se acabou. E foi um milagre onde a gente não recebeu remédios a mais, mas o remédio não se acabou da caixa. Pudemos atender a todos os comunitários, voltar para a cidade com remédio suficiente para a próxima missão, né? Então, esse foi um dos milagres que marcou muito a gente, foi a segunda viagem que fizemos. É verdade, assim, perdão. Siempre tuvimos mucho problema con la cantidad de medicación o de combustible y era muy gracioso cuando yo prescribí una medicación y decía, ay, pero esta es la última. Y le sacábamos y después venía otra persona y necesitaba la medicación y ¿de dónde salió esta medicación? Porque yo di esta medicación a la persona que vino anteriormente. Y cómo Dios trabaja en nuestra vida y siempre, 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 nosotros somos humanos y nos preocupábamos, pero siempre orábamos antes, durante, después de la misión. Dios siempre nos protegió, siempre nos ayudó. Una vez fuimos a una comunidad, una mujer estaba enferma, estaba muy triste, así como depresiva, y nos contaba que estaba embarazada estaba casada, había como 11 años y no tenía hijos y ella estaba muy triste porque quería tener un hijo. Y fuimos a visitar con la enfermera y le decíamos, no te quedes triste, vamos a orar, a hablar con Dios, a ver qué es lo que pasa. Y nosotros oramos y pedimos al Señor, como escuchaste la oración de Ana, que escuche la oración de Rosa, y que ese es de tu voluntad que ella se quede embarazada, ¿no? Y después como 2, 3 meses estábamos en la ciudad, no fuimos a nuestra comunidad de vuelta y alguien nos encontró en la calle y nos dijo, no sabes que Rosa está embarazada. Y dijo, no puede ser, sí que está embarazada y tuvo un bebé re lindo, así que están re contentos. Y tuvimos un otro milagro similar a este. Nosotros no hicimos nada, nosotros orábamos nomás. Y la otra chica esta que oré para que se quedara embarazada, volvió a la consulta y me dijo, hola doctora, ¿te acuerdas de mí? Y yo le dije, sí, me acuerdo que te atendí, pero no me acuerdo qué fue lo que tenía. Y me dijo, no, lo que pasa es que vine acá, no vine para consulta, vine nomás para agradecer porque oraste por mí y me quedé embarazada, ¿no? Entonces, si el trabajo, nosotros pensamos que vamos siempre, como médicos, ¿no? Que vamos a hacer mucho trabajo de atender y vamos a sanar mucha gente, a curar mucha gente. En muchos momentos yo no tenía lo que hacer ahí y me quedaba muy triste, pero una oración hacía mucha diferencia con las personas, ¿no? Porque eso es algo que aprendí ahí. Si atiendes un paciente, estás en tu consultorio, siempre ore con él, porque a veces no es lo que necesita, no es una medicación. A veces lo que necesita es alguien que le escuche, que hable de Dios y que le dé un nuevo camino, ¿no? Nuestra última misión, no sabíamos que iba a ser la última misión en este lugar. El río estaba muy... ¿sabes qué? Perdón. ¿Recuerdan la misión esta? Nosotros le llamamos misión Remedio Cero porque teníamos casi nada. Esta misión fuimos a una comunidad que era la comunidad más grande de la región. Tenían como 600 personas. Y el río estaba como bajando, estaba secando porque íbamos a entrar en tiempo de la seca. Y teníamos un tiempo específico para llegar ahí porque la embarcación, hasta que la embarcación llegara, si no, no podíamos caminar porque la lama, ¿se dice lama?
venía hasta arriba en la pierna. El tiempo que nosotros nos quedamos ahí, como fueron 14 días, ¿no? Y el día siguiente, al que salimos, nadie más pudo entrar en la comunidad porque terminó de bajar el frío. Entonces, Dios como bendició mucho hasta ese mes. Bueno, perdón. Les comentaba ese de la embarcación. Estábamos en la última, fue nuestra última misión. El río estaba muy, muy, muy bajo y es una región donde tiene muchas piedras en el río, ¿no? Se navega nomás en el tiempo que está lleno el río. Pero el pastor nos dijo, esta es la única vez que puedo ir con ustedes. Y nosotros le decimos, pero pastor, el río está seco. No. El río está seco, nadie está viajando ahora por esta época del año. Y nos dijo, no, es la única oportunidad que tengo para ir este año. Si no, no sé cuándo puedo ir. Y nosotros sabíamos que tenían personas para bautizar en el interior. Y nosotros le dijimos, dale, entonces vamos. Pero tenemos que orar y pedir que el Señor nos proteja porque es muy peligroso viajar ahora. Y marcamos el día, en la mañana de salir, 4 de la mañana, lo primero que pasó es que este chico que está acá se llama Jesse. Era el chico que nos ayudaba en la embarcación y daba estudio bíblico. Se cayó de la escalera de la embarcación y se cortó acá no me acuerdo el nombre, cotovelo. Bueno, a ver. Codo. Codo, gracias. Y nosotros empezamos a nos quedar preocupados ahí, porque si antes de salir el Jesse se había caído y se cortó, necesitaba punto, entonces como que la batalla iba a ser muy grande con Satanás, ¿no? Y el pastor, le habíamos dicho al pastor, pastor, a las 5 de la mañana, si no estás acá, nosotros nos vamos y tú te vas a quedar. Y el pastor llegó como 5:05. Ya teníamos todo, habíamos prendido el motor en la embarcación y el pastor fue. Y ahí durante el viaje estábamos cocinando y el pastor se cortó el dedo aquí, pero mal, como que llevó 3, 4 puntos, tuve que hacer la sutura en este viaje. Y cuando llegábamos justito a la primera comunidad que iba a haber bautismo, la embarcación se chocó a algo y el pastor dijo, ¿cómo saber si al chocar como que hizo daño a la embarcación? Y mi esposo le dijo, tienen que bajar al porón, no sé cómo se dice eso en portugués, en español, y ver y mirar si hay alguna entrada de agua. Y bueno, se golpeó ahí, el pastor bajó y todavía no había nada. Y bueno, viajamos como 2 horas más y nuevamente se chocó de vuelta a otra cosa, pero algo muy, muy, muy mucho más fuerte que la otra vez. Y el pastor fue el primero a bajar porque el pastor no sabía nadar y tenía miedo de agua. Y como bajó y subió la escalera y dijo, ¡oh, hay un agujero así! Y los ojos del pastor como que saltaban así de la órbita. Y nosotros no le creímos al primer momento y le decimos, no, no puede ser, el pastor tiene miedo. Y cuando bajamos, ven que era un agujero muy grande, muy grande. Y nosotros estábamos como 200 metros. Más, estaba más, uns 800 metros. Ay, pero es re cerquita, nosotros mirábamos la primera comunidad que íbamos a hacer el bautismo. Así que entraba mucha, mucha, mucha agua y no sabíamos qué hacer. Y mi esposo me dijo, dale, maneja la embarcación que voy a bajar. Mi esposo cuando cada persona iba de voluntario ahí, enseñaba a cualquiera a manejar la embarcación y la lancha, porque si algo llegara a pasar, todos tenían que saber manejar y prender la embarcación. Y me dijo, dale, maneja la embarcación, lleva a la playa y voy a ver. Y como que el lago estaba así por la mitad de la pierna y ahí abajo, ¿no?
nosotros teníamos un motor que sacaba agua como 500 litros en un minuto. Así que mi esposo re tranquilo, prendió la embarcación, nosotros nos tremíamos así, vamos a morir, vamos a perder la embarcación. Y prendió y como 2 minutos se secó toda la embarcación. ¿Viste? Les mostré que teníamos muchas plantas ahí arriba. Llevamos todas las plantas hacia el otro lado, todo lo que podíamos hacia el otro lado, y el agujero salió de adentro del lago porque estaba bajo el lago. Y bueno, fue un milagro porque mi esposa había hecho unos arreglos de la embarcación y tenía una madera así como que estaba cortada, la había dejado por ahí y era justo el tamaño del agujero. Pudimos cerrar y disminuir la evasión de agua hacia adentro. Después los comunitarios le ayudaron a cerrar el agujero, capaz que hasta hoy está cerrado con el arreglo que hicieron. Y al total de la misión pudimos bautizar como 26 personas. Así que muchos milagros pasaron. Nosotros siempre, de cada misión tenemos una historia, algo gracioso que pasó, pero siempre, siempre, siempre podíamos ver la mano de Dios que nos protegía, nos decía, miren, yo estoy con ustedes, no se queden tristes, capaz que las cosas no son fáciles y no eran, siempre es como que sufríamos mucho antes de cada misión, porque todo lo que había para salir mal, salía mal. Y a las 5 de la tarde del viernes, todo se arreglaba, así como mágica, todo se arreglaba. Así que capaz que para las últimas misiones ya no, está bien, sí, el viernes todo se queda bien, porque Dios, es el trabajo de Dios, ¿no? Así que es eso, chicos. No sé si ustedes quieren preguntar algo. No sé si era eso el propósito, si era eso lo que quería escuchar. Qué lindo. Qué lindo escuchar todo de primera persona, como el Señor actúa, de verdad es un privilegio. Nosotros siempre vemos como el Señor actúa en los pequeños y grandes momentos de nuestra vida, pero cuando están en esto tan especial, día a día el Señor nos bendice. Es impresionante escuchar eso, como comentábamos ahí, que es como la multiplicación de los panes y peces, que al principio eran poquititos y alcanzó a mucha gente. Así mismo pasó con los remedios, ¿cierto? Porque, que estoy demasiado emocionada. No sé si alguien tiene alguna pregunta, pero yo tengo una. Las comunidades del Amazonas, ¿ustedes se comunicaban en portugués? ¿Ahí tienen algunos otros dialectos en las comunidades donde iban a hacer misión? Só responde. Mas tem dialetos aí. Sí, en la gran mayoría estábamos en comunidades que hablaban portugués, pero sí fuimos a comunidades que hablaban su dialecto. Las mujeres prácticamente no hablan portugués. Los hombres sí hablan portugués y los niños porque tienen clases en portugués y en el dialecto de su comunidad. Cada comunidad habla un dialecto, los indígenas, ¿no? Es que hay una división, están los indígenas y los ribeirinhos. Los ribeirinhos no son indios y los indígenas sí son. Y estos indígenas como que hay una protección que ellos tienen que hablar su lengua, tienen que vivir sus costumbres y todo eso. Y por ahí y cuando íbamos a estas comunidades siempre había alguien que traducía lo que hablábamos. Qué bonito. Igual el idioma del amor siempre va a trascender, ¿cierto? Porque al final quizás no nos podamos entender, pero con los gestos, el amor del Señor trasciende los idiomas. Así que igual, por ejemplo, es destacable que en estas comunidades se proteja tanto la cultura. Nosotros acá en Chile, culturas como indígenas no tenemos como tan arraigadas porque se ha ido perdiendo. Entonces, por ejemplo, en lo personal, yo vivo acá en Temuco, y hay zonas que son, bueno, esta zona es donde viven gente más mapuche, pero no son todos los que hablan esos idiomas. Entonces, en ese sentido, es un poco más fácil hacer misión en esta zona. Pero me imagino que allá igual el Señor ponía a las personas indicadas para poder traducir y poder llevar a cabo toda esta obra misionera, ¿cierto?
Sí. No sé si alguno tiene alguna consulta como para ir cerrando este hermoso programa. Si tienen planes de volver, ahora después de que terminen sus planes ahora en Sao Paulo, me gustaría volver a irse misioneros a ese lugar. Sí, la realidad es que yo vivo con eso todos los días, con ganas de volver. Vine nomás porque es capaz que para un otro momento les cuente lo que pasó, y yo tuve necesidad de estudiar porque no quería sentirme como que no puedo hacer más por mis pacientes, y Dios me bendijo y por eso vinimos. Pero sí, nosotros queremos volver. No sé si para Lucero, pero sí, para Amazonas. Bueno, si es que se puede contar, pero ¿qué pasó después con los papás? Porque ellos de verdad se oponían. Ellos después cambiaron su forma de ver las cosas, tampoco no sé si eran adventistas, quizás no entendían. Quisiera como saber un poquito más de esa historia, si el Señor pudo hacer algo con ellos o alguna vez se cuestionaron que quizás no era la voluntad de Dios y los papás tenían razón, no sé. Sí, eso fue yo tenía un conflicto, ¿no? Porque yo siempre fui muy obediente a mis padres. Ellos hablaban y yo hacía. Pero yo estaba muy segura, le había pedido a Dios que me mostrara si era de su voluntad, y le pedí a Dios como cosas imposibles como respuesta, ¿no? Y como después de ir al Amazonas empezamos el noviazgo, mi papá como que conocía la historia porque le había contado a mi papá la historia de mi esposo, que no era muy copada. Y eso fue también el gran problema, ¿no? Porque yo estaba ahí porque estaba novia de alguien que como que no le caía mucho. Hasta salir de ahí, ellos no aceptaban, pero mejoró nuestra relación. Yo me quedé como 1 año y medio ahí, que nos hablábamos como una vez al mes, y siempre que hablaba como que me retaba, me decía, tienes que volver, no quiero que te quedes ahí. No sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de mirar una live que hice con Alma de acá de Brasil, y mi papá, le pedí a mi papá que mirara, y me envió un mensaje y me dijo, porque alguien me preguntó, dijo, ¿tienes ganas de volver? Y yo le dije, sí, que después que terminara mi residencia volvería. Y mi papá me envió un mensaje y me dijo, si tú vuelves al Amazonas, yo voy contigo. Entonces yo entendí como que capaz que aceptó. Tiene sus limitaciones en el pensar que misioneros no todos pueden ir, pero creo que sí aceptó un poco, ¿no? No mucho, porque nosotros no hablábamos con ellos cuando viajábamos, como 45 días estábamos en las comunidades, y ellos se preocupan por nosotros, así que después intenté ver este lado, el lado de los padres. No sé si contesté la pregunta. Sí, dice, ahí levanta el dedito. Qué lindo. Así que cuando vayan de nuevo, tienen que mandar muchas fotos. Bueno, yo creo que muchos de nosotros igual nos dan muchas ganas de ir al Amazonas, especialmente aquí. Pero igual quizá el idioma limita, pero el Señor tiene muchas misiones en muchos lugares. A veces nosotros pensamos que irnos más lejos igual siempre está en nuestros corazones, pero a veces aquí mismo tenemos mucha misión, ¿cierto? O podemos hacer una versión en vez de bote, acá podemos hacer, no sé, un bus gigante, 4x4 en las montañas de Chile. ¿Quién sabe, no? ¿Cierto? Bueno, yo quería leer un versículo que todo el rato cuando yo estaba escuchando se me vino el Señor habló, y es Jeremías 33:3, que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es un versículo muy conocido y muy hermoso de la promesa del Señor, y más adelante en el 6 dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Así que de verdad que es un privilegio que el Señor actúe a través de ustedes, que lleve tanto medicina como la palabra del Señor
y lleve la salvación a muchos lugares que físicamente están mucho más lejos, pero el Señor trabaja a través de ustedes y muchos otros. Así que de Amén. verdad un privilegio estar con ustedes. No sé si alguien quiere agregar algo más, alguna consulta, o ustedes. Miguel Morales Ojeda dice, yo tengo una pregunta, ¿cuáles son las especialidades médicas que son más útiles en las comunidades de Amazonas? Muy buena pregunta. Sí. Yo hago pediatría, entonces capaz que pediatría. No, mentira. En realidad, cualquier cosa, como que sea médico general, ya es suficiente. Porque en realidad, lo que nosotros hacemos ahí no es tanto. Porque nosotros por ahí sanamos un dolor de cabeza, un dolor en la espalda, pero si nosotros no tenemos muchos recursos para trabajar, es como que especialistas, la parte de especialidades, no es que no son útiles, pero depende hacia dónde vas y el grupo que vas. El proyecto ese Misiones Noroeste, a veces junta un montón de especialistas y junta un montón de recursos y eso, y ahí sí puedes trabajar con las especialidades. Pero para contestar la pregunta, capaz que te diría que el médico general y capaz que pediatra, porque son ponerle un papá, la mamá y 10 hijos. Así que hay muchos niños para atender. Pero no quiero que piense que la misión es limitada por especialidades. Por lo contrario, no tienes que a veces ni ser médico para ir y hacer algo. Mi esposo, por ejemplo, no era médico y a veces la persona llegaba y decía, doctor, mira, tú puedes ir hasta mi casa porque mi hija tiene dolor de cabeza, tiene fiebre, y mi esposo salía caminando con la persona como si fuera el médico. Y cuando llegaba a la casa decía, para un poquito que mi esposa, que es la médica, viene detrás de mí. Igual de los proyectos que hacen a corto plazo, que yo sé que son de 10 días, ¿cierto? Hay veces que inclusive un mes. Hay varios proyectos que inclusive AMA Brasil estuvo organizando y respondiendo o también acotando lo que preguntaba Miguel, ahí enviaban especialistas también, pero ahí, claro, ellos iban con todo el equipamiento, ¿cierto? Entonces, si era, por ejemplo, un oftalmólogo, iba también con lentes, ¿cierto? Iba con su equipamiento, con sus cosas para poder también contribuir en su especialidad. Y así otras especialidades. Pero ¿cuándo es la próxima misión? ¿Cómo podrían los chicos, los médicos que están aquí también, poder conocer o a quién preguntar o cuándo generalmente son o cuándo sería un buen momento para ir, por ejemplo? Tú que ya estuviste, ustedes que ya estuvieron 3 años pensando en este pueblo chileno, no tropical, ¿cierto? Que no conoce la malaria, que no conoce el dengue, así que, ni tampoco las serpientes venenosas. Así que, ¿cómo sería con eso? ¿Qué nos aconsejas y cuándo serían las próximas misiones? Antes de contestar tu pregunta, Fernando estuvo como 4 años, yo estuve 3. Nosotros nunca tuvimos dengue ni malaria, así que es posible ir al Amazonas sin agarrarse nada. Y tampoco fuimos picados por una serpiente venenosa, ¿no? Mira, ahora, no sé si vieron por la televisión, en Amazonas tuvieron muchos casos de coronavirus. Entonces, todas las misiones de este año por el proyecto que nosotros estábamos, este que pusiste en el chat, están cerradas para este año. Entonces, nosotros hablamos con Brad otro día y nos dijo que no tienen como idea de cuándo van a volver, que este año difícilmente tenían nuevos grupos de misión. Pero para todo el año creo que está bien que vayan, no hay como tanto drama. Lo que sí puede pasar es calor, mucho calor.
pero capaz que enero, febrero, marzo son meses que llueve y capaz sea más fresco, ¿no? ¿O no? Hace calor de cualquier forma, así que no es como ahí en Chile que está en el invierno, hace mucho frío y después hace mucho calor en el verano. Así que hace calor todo el año. Está bueno ir en cualquier momento del año. Pero eso de la misión tiene que fijarse o capaz enviar un mensaje ahí en el Facebook, o yo me olvidé de preguntar el WhatsApp del proyecto, pero después envío a Ana y ellos les envían para hablar con los responsables ahí que coordinan las misiones, a ver cuando hay otro grupo. Y capaz nos podemos juntar e ir en una misión corta, ¿no? De 10 días, la misión del carnaval. Es que ustedes no tienen, ¿no? Que en febrero, que es más cortito, como 7 días. Y Fabiola había hablado del idioma, ¿no? Como que hay una limitación. Dios traduce. Hace la traducción simultánea. A los chicos les gusta. Nosotros tuvimos un voluntario en la embarcación que era venezolano. Perdón, que a veces no me acuerdo cómo se habla. Y rapidito habló portugués y los chicos, como que las personas se encantaban con él. Qué bonito. El coordenador del proyecto es americano. Sí, el Brad es americano y aprendió a hablar portugués, así que... Entonces es más fácil para nosotros, entonces. Sí. Aquí hay otra pregunta que dice Gracia. Dice, para ejercer como médico en Brasil, ¿hay que hacer una revalidación aunque uno vaya como médico misionero? En el caso de nosotros, si queremos ir para allá, ¿previamente debemos revalidar nuestro título? Para la misión no, porque capaz que lo que yo he visto que pasó en misiones que fueron médicos, ellos siempre tenían el cuidado de tener un médico brasilero. Así que ponele, ustedes vienen de Chile, ¿no? Capaz que por ahí no atienden solo, o por ahí tienen que hablar con el médico que está. Pero a veces no, yo he visto que los médicos atendían nomás, hacían la traducción y bueno, pero nada muy complejo para que no tengan problemas con como un interno. el consejo de medicina. Seríamos como un interno avanzado. Sí, y los internos pueden atender, sí, porque hay chicos también que no son médicos, ¿no? Hablaban con los médicos y lo que pasó una vez fue que fui y como que el consejo permitió que otro médico atendiera sob supervisión mía, sobre mi supervisión. Pero atendió y yo no veía nada. No solamente a los que referían esa preocupación por el idioma, la verdad es que, bueno, mi experiencia personal, bueno, yo estudié en la UAP, como muchos saben, de hecho yo estudié con la hermana de Katy, entonces muchos de nosotros a veces íbamos algún verano, por ejemplo, a colportar, o algunos se iban incluso de vacaciones un par de semanas, y la verdad que el portugués, para nosotros que hablamos español, es bien fácil. Lo absorbemos rápidamente. Entonces yo recuerdo que cuando yo sabía algunas palabras porque tenía muchos amigos brasileños allá en la UAP, sí. Pero a las 2 semanas más o menos que yo estaba colportando en Brasil, que fue el 2009, yo como que ya tenía como una base para poder comunicarme con tranquilidad y preguntar cosas importantes como dónde queda el baño y esas cosas. Pero la verdad es que no es una limitante, por lo menos no es un idioma tan distinto como puede ser tal vez el inglés o el alemán o cualquier otro idioma. Así que yo creo que si alguno de ustedes se anima, de verdad que van a ir, si van como un mes, seguramente van a volver hablando un buen portugués y van a poder comunicarse con la gente. Así que no creo que tengan temor de eso. Muchas gracias por tu experiencia. Así que les invitamos a todos los que quieran ir. ¿Anto? ¿Levantaste la mano? Sí, ya. Con la Anto vamos a cerrar el ciclo de preguntas. Quería agradecer a Catherine y a su esposo por compartir con nosotros su testimonio, en realidad muy lindo y muy inspirador, que puedan compartir lo que el Señor ha hecho por ustedes. Y
teníamos una pregunta con la Fran. Lo que pasa es que la Fran, ella estudia obstetricia y queríamos saber si es que como en esa misión existe como esa figura o solo existe la enfermera para allá, para Brasil. A ver si entendí. Sí, como que ella es enfermera, ¿no? Y hace la parte de matrona, el acompañamiento con la mujer y el ciclo del embarazo también. Acá se llama doula. Hace más, es como la doula y más. Sí. Es una carrera universitaria de 5 años. Sí. En Chile y en algunos otros países también. Es como una enfermera obstetra en Brasil. Tá. Acá no hay la enfermera nomás y que hace como una especialización en obstetricia, pero sí que se hace necesario. Hay comunidades que son muy grandes, que nacen muchos niños y nosotros siempre cuando vamos somos referencia a todos ellos. Entonces que si te gustaría ir a una comunidad grande, ver muchos nenes nacer, estás invitada por mí. Pero no sé cómo sería eso de la revalidación. Capaz que ni se hace necesario, porque en las comunidades, los propios comunitarios agarran los bebés cuando van a nacer, porque a ellos no les gusta ir al hospital. Entonces hay como una matriarca en la comunidad, que es la señora que siempre agarra los bebés cuando nacen. Muchas gracias. ¿Alguna otra preguntita? Si no hay otra pregunta, quería leer algo que en todo el tiempo que estuve en Amazonas, para mí la cuestión de mi familia fue muy difícil porque ellos no aceptaban. Yo me quedaba mucho tiempo triste por eso, pero después me quedaba feliz. Y cuando estaba haciendo es que hay una historia por detrás antes de ir, pero hay un versículo que quería compartir, está en Mateo 19:29, y yo voy a leer en portugués porque mi Biblia está en portugués. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Cuando recién había llegado, me quedé en la casa de una familia que me tuvieron como hija y Dios me regaló mi esposo también y tuve muchos hermanos y hermanas y hijos, como les mostré la foto de mis niños, les decía a mis niños, y nosotros Dios nos regaló eso, entonces una familia muy grande. El trabajo para Dios es así, a veces tienes que sufrir porque no es fácil. Satanás no va a dejar que todo sea fácil, ¿no? Pero Dios tiene muchas cosas regaladas y preparadas para nosotros, sino aquí, pero en el cielo. Darle las gracias, de verdad. Queremos proyectar una carta de agradecimiento hermosa, así que voy a compartir pantalla. Dice: Catherine y Fernando, agradecemos su compañía en este día sábado y por compartir con nosotros su hermoso testimonio. Confiamos en que el Señor seguirá guiando cada uno de sus pasos y bendecirá sus vidas y proyectos. Nos mantenemos en oración para que Dios los utilice día a día para el avance de su obra y prontamente Él pueda regresar por segunda vez. Qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Romanos 10:15. Un cariñoso saludo, estudiantes Ama Chile. Con mucho cariño es el sentir de todos nosotros estas palabritas, así que de verdad un gran abrazo para ustedes y para todos los que se conectaron. Para finalizar, les vamos a pedir a ustedes si pueden orar por este proyecto de AMA y toda la gente que está acá. Muchas gracias, chicos, así que capaz que en una otra oportunidad podemos contar nuevas historias, ¿no? Pode orar. ¿No? Mi esposo va a orar en portugués, ¿sí? Ya. Oremos.
Deus amado e querido, agradecemos a Ti porque nos deste a oportunidade de ajudar ao próximo e pedimos a Ti que nos ilumine e dê o seu poder para fazermos a Tua obra, que Tu nos nutra a sempre seguir adiante. Em nome de Jesus, amém. Amén. Anita Belén escribe, tan ciertamente como hay un lugar preparado para nosotros en las mansiones celestiales, hay un lugar designado en la tierra, donde hemos de trabajar para Dios. Y muy cierto. Feliz sábado para todos, de verdad ha sido un privilegio estar todos reunidos en este momento escuchando este hermoso testimonio. Así que espero que tengan un lindo fin de sábado y una semana espectacular.